Entonces, primero vamos a recordar lo que es una suma directa. La suma directa se define en un espacio V y es la suma de los subespacios V sub I incluidos en el espacio V, de tal manera que para cada elemento U que pertenece al espacio V, este elemento U se escribe como la sumatoria lineal de cada U sub I, de tal manera que el U sub I pertenezca únicamente al subespacio V sub I que está incluido en el espacio V. Esa es la representación de la suma directa, con un circulito con una aspa como cruz. Y estas tres fórmulas son equivalentes. El segundo cuadro de abajo nos quiere decir que el espacio V se puede escribir como la sumatoria de todos los subespacios V sub I incluidos en V, de tal manera que al momento de intersectar el V sub J con el V sub I, ambos incluidos en V, nos daremos cuenta que son linealmente independientes o que el único vector que tienen en común es el vector nulo. Y el tercer cuadro también es una implicación de suma directa. Ahora vamos a definir lo que es el complemento directo. Si un espacio de dimensión finita y sea V1 un subespacio de V, luego existe el subespacio V2, de tal manera que V1 y V2 son suma directa de V, siendo V2 el complemento directo de V1. Lo que nos quiere decir esto es que cuando nosotros tenemos un subespacio cualquiera que pertenezca a V, existirá otro subespacio de tal manera que sumados nos den V y estos dos subespacios sean suma directa. La otra definición que vamos a dar es el operador proyección. Si ve un espacio de dimensión finita, luego el operador proyección P se define de la siguiente manera, como un P cuadrado es igual a P. Lo que quiere decir esto es que al momento de nosotros someter el operador lineal dos veces a sí mismo a una misma variable, nos va a dar el mismo resultado, como si fuese sometido una vez. Vamos a definir el subespacio U1 y el subespacio U2 de tal manera que el espacio V sea de dimensión n. Entonces, convenientemente, vamos a hacer que U1 sea de la base E1 a la base EM, con M menor que n. Y el subespacio U2 desde el EM más 1 hasta LEN. Luego, por el teorema de la extensión de una base, podemos asociar de que el espacio de V es de base de E1 a EN. Y también tenemos, por este mismo teorema, que el n, que es la dimensión de V, es la suma de ambos subespacios, ya que son suma directa por dato. Lo que hacemos ahora es aplicar el mismo criterio de U1 y U2 para V1 y V2. En este caso, cogemos de un E'1 a un E'H, con h menor que n, y luego para V2 de un E'H más 1 a un E'N, como base respectiva de cada subespacio. Ahora, por dato nos están diciendo que V1 está incluido en U1, acá está. Y también V2 está incluido en U2. Por teoría se sabe que cuando tenemos esta implicancia de conjunto, podemos afirmar que la dimensión de V1 es menor o igual que la dimensión de U1, ya que V1 está incluido en U1, y análogamente se cumple lo mismo para V2 y U2. Entonces, si cambiamos de las dimensiones por el cardinal del conjunto de su base, en este caso sería h y k', tenemos esta desigualdad, que h es menor que m y k' es menor que k. Pero también tenemos como dato que n es igual a un m más k. Entonces, uniendo estas dos ecuaciones a las que hemos llegado, podemos concluir que finalmente que la dimensión de n también es igual a un h más un k', que es la dimensión de v1 más la dimensión de v2. Por lo tanto, podemos afirmar con esto que m es igual a h y k' es igual a k. Ya que recuerden, tenemos que ambos nos dan n y que son menores o iguales. Si fuese menor h que el m y menor k' que el k, no nos podría dar n. Tienen que ser iguales necesariamente para cumplir ambas ecuaciones a las cuales nosotros hemos deducido. Y de esta manera, al demostrar la igualdad de dimensiones de un subespacio incluido en otro, se llega a la igualdad. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2, tenemos el primer ítem. Nos dan de dato que CAP, un operador de proyección, va de V a V. Nos piden probar que el ker de P, o sea, el núcleo de P, es suma directa con la imagen de P. Para esto vamos a coger
un v arbitrario que pertenece al espacio v. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. El v lo podemos escribir como un p de v más un v menos p de v, ya que al sumarlo nos dan v. No estamos alterando nada. Entonces, sabemos que el p de v pertenece a la imagen de p, ya que la p es una funcional lineal. Por lo tanto, va a pertenecer a la imagen de sí mismo. Y escogemos un vector u de tal manera que lo escribimos de la siguiente manera. El u es igual a un v menos p de v. De esta manera, al ser p una funcional lineal, es una transformación lineal. Entonces, miren esta parte de acá. El p de v menos p de v, vamos a someter el vector v menos p de v, recuerden que es el vector u, que hemos definido de esta manera, lo vamos a someter a este operador. Al ser una funcional lineal, se cumple esta propiedad. Podemos distribuirlo para v, tanto como para el p de v. Y como p de v, al someterlo con p, al ser un operador proyección, nos va a dar eso, p de v. Lo cual nos va a dar lo que está acá abajo en ese cuadro, en este tercer cuadro. Y de esta manera tenemos que esto de acá, que es p de v, ya que es un operador proyección, nos va a dar 0. Pero recuerden que este vector que está acá es el p de u. Es el u que está acá. Entonces, con esto llegamos a lo siguiente, que el u pertenece al núcleo de p, ya que el núcleo se define como todos los vectores que anulan a este operador. Entonces, el v, siendo u, v menos p de v, es un u más p de v. Entonces, las palabras, para todo vector v que pertenece a v, nosotros podemos escribirlo como la suma de un vector que pertenece al núcleo con otro vector que pertenece a la imagen. Pero aún no demostramos que sea suma directa. Hemos demostrado simplemente que es suma. Entonces, para eso vamos a ir a lo siguiente. Vamos a definir un w. Un w que pertenece tanto al núcleo como a la intersección de la imagen del operador. Al w pertenecer al núcleo y a la imagen del operador, tiene que verificar dos cosas. Primero, que el p de w sea 0, ya que recuerden que todo vector que pertenece al núcleo de una transformación lineal se anula. Y también tenemos que el p de w es w. ¿Por qué es w? Porque el p de w es una funcional lineal y se va a mapear a sí misma. Por eso nos tiene que dar el w, ya que el w pertenece por dato a la imagen, a la intersección, entonces también tiene que pertenecer a la imagen de p. Pero al pertenecer a la imagen de p, se mapea a sí misma. Entonces p de w es w. Entonces tenemos que p de w es igual a w, pero ese w necesariamente tiene que ser 0. Por lo tanto, hemos concluido que el único vector que tienen en común es el vector nulo. Por lo tanto, hemos demostrado la suma directa. Y ahora vamos con el segundo ítem. Nos piden demostrar que para una base adecuada, cualquier operador de proyección P puede representarse de la siguiente matriz, siendo R la dimensión de la imagen de P. Entonces, lo que vamos a hacer acá es escoger una base de V conveniente de 1 a ER, siendo la dimensión de la imagen de P, y de un R más 1 a N. Entonces, noten que como la dimensión de la imagen de P es hasta el R, entonces la base que corresponde a la imagen de P va a ser de E1 hasta LR. Y la imagen del núcleo de P, del que sigue, hasta LN, ya que hemos demostrado que es suma directa. Pero recuerden que como las bases pertenecen a la imagen de P, se van a mapear a sí mismas al someterlas al operador. Entonces, no cometemos ningún error al representar una base de la imagen de P de la siguiente manera, como está en el cuadro, tercer cuadro que ha aparecido. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a vamos a definir otra base adecuada para la cual vamos a trabajar de ahora en adelante. Vamos a trabajar del E'1 al E'R, siendo el siguiente, el E'R más 1 hasta el E'N. Y vamos a denominar que el PEI, miren el tercer cuadro, va a ser igual a el E'I. O sea, vamos a hacer una relación de esta base con la base que estamos definiendo ahora mismo, siendo I de el 1 hasta el R, porque esto solamente va a cumplir para toda base que pertenece al mapeo de la funcional lineal P, que es un operador de proyección. Entonces tenemos lo siguiente. El P'J, al someterlo al mismo operador proyección, nos tiene que dar el E'J, por la definición que hemos dado anteriormente, por la convención que hemos establecido. Entonces esto
lo podemos representar de manera en sumatoria, de la siguiente manera, poniendo la base sub i por una delta de Kronecker, de ij. La delta de Kronecker nos va a dar 0 cuando el i es diferente de j, y va a ser igual a la unidad cuando el i sea igual a j. Pero también, por la primera definición que hemos dado, y asociando esto de acá con esto de acá, podemos establecer una relación para el e'j de tal manera que para los j mayores al r, que van a pertenecer en este caso al núcleo, se les va a asociar el número 0, ya que su mapeo tiene que ser necesariamente anular a cualquier vector al que se haya sometido, ya que pertenece al núcleo. Y de esta manera entonces podemos matricialmente representarlo de la siguiente manera.